Muy bien, pues siendo fiel a mi muy saludable costumbre de tomarme una sopa de mi propio chocolate, me refiero a la ley de la repetición. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que llevamos visto sobre esa oración que bien rezada, bien orada, nos hace mucho mejores personas. Nos lleva a conquistar la mejor versión de nosotros mismos. Y es obviamente el Padre Nuestro. Para lo cual es muy importante repasar los beneficios de la oración en general. En primer lugar, dice Santo Tomás, le cedo la palabra a este gran genio, sabio y santo, doctor de doctores de nuestra Santa Madre Iglesia. Dice Santo Tomás que en primer lugar, la oración es un remedio eficaz y útil contra los males. Pero no se refiere a algunos males en especial, sino a toda clase de males, tanto físicos como sociales, como espirituales, como emocionales, financieros, etc. Contra todos los males. Pone como ejemplo que nos libra cuando hacemos la oración del acto de contrición, nos libra de los pecados cometidos y nos obtiene el perdón, como al buen ladrón en la cruz. Recuerden su nombre, San Dimas, al revés de Gestas, que blasfema, se enfurece y solito se condena, a pesar de tener a su lado al Redentor. La oración bien elevada, de corazón, de palabra, de mente. Yo, por ejemplo, hace un rato que rezaba con mi esposa el rosario, conforme voy diciendo las palabras, Santa María, Madre de Dios, inmediatamente viene a mi imaginación la figura de la Virgen como Madre de Dios. Y luego la ruega por nosotros pecadores. E inmediatamente recuerdo los pecados de mi vida y la hora de nuestra muerte, y me imagino yo mismo ya tendido en mi féretro. Entonces, a la voz hay que unir la intención, la imaginación, la inteligencia y la voluntad, para que la oración surta todos sus maravillosos efectos. Nos sigue diciendo el santo, la oración nos justifica y nos libra psicológicamente del temor de volver a caer en pecado. Pero además, Santo Tomás insiste mucho en que la oración nos puede librar de las persecuciones y de los enemigos. Yo les puedo decir que en mi experiencia personal me considero un sobreviviente por muchas razones de orden político. Mi padre fue un gran líder en la historia de México. Murió en su lecho en paz a los 91 años, a pesar de que tuvo enemigos que lo odiaron a muerte, como por ejemplo el general Lázaro Cárdenas, que se declaró enemigo personal de mi padre. Y a pesar de eso, una vez le preguntaron a mi papá, bueno, ¿y usted cómo se protege del odio del presidente? Y se abrió la camisa y se sacó una medalla de la Virgen de Guadalupe y dijo, este es mi escudo. Constantemente hago oración para que mi Madre del Cielo me ayude a librarme de los malos actos de otras personas y de los malvados. ¿Se refiere usted al señor presidente? Pues ni siquiera le digo señor, ni es mi presidente. Así contestó. Lo mismo le copié yo ahora cuando hablamos del malo, ¿no? No es mi presidente. Aunque legalmente lo sea, legítimamente no me representa. Bueno, pues hasta de los males, yo en lo personal he estado muy en la mira de la 4T, con un odio feroz de los cuatroteros. Y puedo decir que hasta este momento
no han podido hacerme el menor daño, en ningún sentido, ni físico, ni social, ni económico, ni profesional, ni de ninguna manera. Y lo atribuyo a ese maravilloso poder del que nos platica Santo Tomás, que nos libra de las persecuciones y de los enemigos del cuerpo y del alma. Así que la recomiendo con singular alegría, con singular énfasis. Claro, en un momento dado Dios puede considerar que el que alguien nos haga un mal, invariablemente Él buscará sacar un bien, porque el mal que nos puede llegar a ocurrir ocurre para la gloria de los que amamos a Dios, ocurre para el beneficio de los que creemos y practicamos su palabra. Y a veces resulta muy difícil entenderlo, pero generalmente no, porque si ya le hemos dicho Padre y Padre nuestro, entonces yo confío en que mi Padre me va a procurar los mejores bienes posibles, no necesariamente en el orden material, aunque los puede incluir, pero sobre todo en los bienes que puedan garantizarme mi propia salvación. De tal forma que Él se las ingeniará para rodearme de kairos. Kairos en griego quiere decir gracias actuales, o en un lenguaje más simple, de situaciones que en la vida cotidiana me puedan facilitar el permanecer en un constante y diálogo continuo con el Señor. ¿Para qué? Para que nos libre del mal. Amén. Y de la maldad y de los malvados. San Agustín decía a este propósito, cita Santo Tomás a San Agustín: bueno es el Señor, que a veces no nos da lo que queremos, no nos da lo que queremos para darnos lo que Él prefiere, por considerarlo desde su visión divina de las cosas, que es lo mejor que nos puede dar. De tal forma que cuando algunas veces Dios me ha negado algo, tengo el hábito, y recomiendo que lo adquieran todos, de preguntarme, pues esto que me negó el Señor, ¿qué me tiene preparado en su lugar? Y casi nunca se tarda. Pues no era esto que yo quería, sino esto otro, que resultó mucho mejor que lo que a mí se me antojaba. Porque Dios como Padre siempre es un Padre benevolente en extremo. Benevolente, sí, y misericordioso, pero también justiciero. Finalmente, la oración, dice Santo Tomás, es útil finalmente porque, fíjense qué palabra tan hermosa utilizan tanto Santo Tomás como San Agustín. La oración nos familiariza con Dios. O sea, hace que Dios pase a formar parte de nuestra familia nuclear. Porque donde dos o más nos reunamos en su nombre, allí estaré yo entre vosotros. Palabra de Cristo. Así que graben, por favor, escriban, memoricen este concepto. Aparte de todo lo que he dicho en plan de repaso, la oración es una maravilla porque finalmente nos familiariza con Dios. Ya vimos qué significa que Dios sea nuestro Padre, nuestro papá, nuestro papacito. Ya vimos también qué significa que es nuestro. Pero ahora vamos a ver el tema 3, ya no en plan de repaso, sino como una nueva aportación a este formidable análisis que hace mi santo favorito sobre el Padre Nuestro. Y me voy a referir a la expresión que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. O en plural, también es válido, estás en los cielos. Santo Tomás relaciona estas palabras con los motivos de nuestra confianza.
en el Señor, la bondad y omnipotencia del Padre. Estas palabras, que estás en los cielos, nos ayudan a prepararnos para orar imitando, contemplando y deseando. 3 cosas. A ver, grábenlas. Imitar, contemplar y desear los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Allá arriba, pues es el espacio sideral, los cielos. Porque aquí, y esto es sopa de mi puesta en marcha, esto es no de mi invención, sino de mi conocimiento, y aunque esta cita no la hace Santo Tomás en estas alturas de lo que estoy explicando, yo sí quiero decir que tenemos la gran ventaja, los que tenemos una mentalidad científica, de preguntarnos, bueno, y si Cristo ascendió a los cielos, en la fiesta de la ascensión, no de la asunción. Asunción significa ser ascendida, como lo fue la Virgen, y ascensión significa subir por sus propios medios, como lo hizo Cristo. Entonces, algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me ha servido muchísimo en tiempos de crisis es imitar, contemplar y desear que Cristo, con sus 95 o más kilos de peso y 1,90 de estatura, fíjense muy bien, ocupa un lugar en el espacio. Claro, porque es un cuerpo resucitado, es un cuerpo glorioso, que tiene una masa molecular, un peso atómico, y que desplaza un lugar en la creación. O sea, Cristo no es un ente abstracto. Cristo no es como el Espíritu Santo, que no se materializa. No es como Dios Padre, que tampoco se materializa. Por eso es muy importante pensar, Cristo tomó carne y habitó entre nosotros. Y por lo tanto, Él sigue vivo para ser imitado, para ser contemplado y para ser deseado. ¿Y dónde está? En algún lugar en el espacio. Hay personas que me están poniendo cara de asombro. ¡Qué bueno! Quiere decir que nunca nadie les había explicado esto. Bueno, pues se los explico yo. Tengo ese privilegio, ese enorme gusto. Sí, al final haz tu pregunta, Emilia, al ratito que tengan chance de preguntar. Aparte, no quiero pecar de omisión. Nuestro Señor ocupa un lugar multiespacial. ¿En dónde? En cada sagrario. En cada lugar donde se guarda las hostias consagradas, allí está Él completito. Alma, cuerpo, humanidad y divinidad. Allí está Cristo entero en la Eucaristía. El desconocer esto, o hacerlo a un lado, o no contemplarlo, no imitarlo y no desearlo, pues es hacernos un flaco favor. Es quedarnos en los dinteles de la gloria sin entrar en ella. Así que imitemos, contemplemos y deseemos a ese Cristo que ocupa un lugar en la creación y a ese Cristo que ocupa un lugar en el sagrario. Y después, durante 15 o 20 efímeros minutos, en nuestro propio cuerpo, antes de que desaparezca la especie del pan y por lo tanto Cristo deje de estar en comunión esos maravillosos 10 o 15 minutos, para que Él quiere estar con nosotros presente corporalmente dentro de nuestro cuerpo. Así que, ¿dónde está Cristo? Dice Santo Tomás, remato el párrafo, imitando, contemplando y deseando los bienes de allá arriba donde está Cristo.
Ya lo expliqué. Ahora, si interpretamos, continuando la palabra de Santo Tomás, la explicación de la palabra cielos, como lo ven los santos, la expresión que estás en los cielos o que estás en el cielo, ¿qué es en lo primero que nos hace pensar? Según nos lo dice Santo Tomás. Bueno, en la prontitud de Dios para escucharnos. No para escuchar. No, no es una escucha impersonal. Dios me escucha a mí, Juan Bosco. Te escucha a ti, María Varela. Te escucha a ti, Emilia López. A cada uno de nosotros, Él nos escucha. Porque habita entre los santos, rodeado de santos. Es decir, que quienes creen en Él, le aman y observan sus mandamientos, están con Él en los cielos. Por ahora, en esta etapa de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad, solamente se sabe, tal vez, de 2 o 3 personas, como Enoc, como Elías, que fueron arrebatados al cielo, a los cielos, y que seguramente gozan de la presencia física de Cristo, por designios de Dios Padre. Y todos los demás, miles de millones de personas que hemos existido desde Adán y Eva hasta la fecha, y los años que todavía falten para la segunda venida de Cristo, pues tenemos que pensar que es muy importante entender qué significa esto de que estás en los cielos. Vamos a ver. Por estar en los cielos, dice Santo Tomás, Dios observa con clarividencia todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras oraciones, todos nuestros tropiezos, todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias. Y como Él tiene, por ser Dios, el don de la ubicuidad, Él puede estar simultáneamente en el conocimiento perfecto de todos los humanos que hemos sido y que somos y que seremos, sin perder la menor potencia observativa, clarividente, contemplativa de nuestra vida. Este es un poder para el que aplica la palabra excelso. Excelso quiere decir nada mejor que Él, nada por encima de lo excelso, de lo supremamente superior, en su poder excelso y en su inalterable y excelsa eternidad. Por eso podemos decir con absoluta confianza que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Porque Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Sí, porque es el Señor del universo y gobierna la historia. Claro, permite el mal, pero de los males, Él se las ingeniará invariablemente para sacar bienes. Gobierna la historia. Por eso la expresión que estás en los cielos permite oponerse al error, craso error, de quienes piensan que todos los acontecimientos son fruto de la fatalidad conducida por el designio de los astros. Para ser creyente en la astrología, aparte de supersticioso, se requiere un nivel de capacidad intelectual ínfimo, que no supera un 70 o 75% de coeficiente intelectual, cuando una persona normalita alcanza el 100. Una persona brillante, el 120, una persona muy superior, el 140, y los genios arriba del 160 o hasta más.
Bueno, pues se requiere una inteligencia muy limitada para atribuir al poder de la astrología que indudablemente los astros despiden energía. Los astros tienen poder de choque, poder de atracción. Pero imagínense ustedes qué cosa más estúpida el que alguien te diga por 500 pesos un horóscopo virtual o por 1500 aquí en la torre que está junto a Pemex, a la avenida Marina Nacional, por 1500 pesos te va a leer tu carta astral y te va a decir de qué manera los astros se van a alinear en tu contra o a tu favor. Cuando el astro más cercano, la estrella más cercana a nosotros, está a 4 millones de años luz. Quiere decir que para que esa estrella pueda hacerme llegar su energía, yo tengo que vivir cuando menos 4 millones de años. Ignorar esto, pues es propio de personas que aparte de ignorantes, les falta que les suba agua al tinaco, como lo expresaba yo del malo hace un rato. Que verdaderamente tonto es el sujeto que no se pone a pensar en la extraordinaria longitud de las dimensiones siderales como para considerar que los astros pueden influir en nuestro estado de ánimo, en nuestras decisiones o en nuestra buena o mala suerte. De golpe y porrazo hay que eliminar todo eso. Si es que alguno de ustedes tuviera todavía por ahí algún resabio de astrología, tírelo a la basura, porque la astrología es un invento luciferino para apartar a los hombres, a la humanidad, de esa imitación, de esa contemplación y de ese deseo por Papá Dios que está en el cielo. Así que los acontecimientos de la Tierra, por más trágicos que sean, no están conducidos, o por más benéficos que sean, no están conducidos por el designio de los cuerpos celestes. No hay tal alineación de astros. No hay tal desalineación de astros. Claro, lo inventaron personas muy listas para aprovecharse de los muy tontos. Porque si esto fuera cierto, como no podemos influir para nada en el movimiento de los astros, de ninguna manera, si no podemos hacer que la Tierra se enderece, ni podemos hacer que la Luna se caiga o se mueva tantito de su órbita, mucho menos vamos a poder lograr que esto lo haga Alfa Centauro o la gran constelación de la Osa Mayor o la nebulosa Andrómeda. Por lo tanto, si confiamos en Dios, no podemos confiar en la astrología. La misma expresión es contraria a quienes se representan o fraguan imágenes corpóreas de Dios Padre. No hablo de Cristo, que ya quedamos que tiene un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. No, Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, no es un Dios corpóreo. No es un lindo viejito tierno con barba y con báculo y con vestiduras blancas y un halo divino a su alrededor. No, Dios Padre es espíritu puro, al igual que el Espíritu Santo, espíritu puro. Cristo no es espíritu puro. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que tomó carne humana en el vientre de María y concibió por obra del Espíritu Santo y habitó entre nosotros. Y aquí viene lo más interesante. Y habrá de volver, lleno de poder y majestad, a juzgar a vivos y muertos. Y es entonces cuando mi alma se regocija pensando que ninguna de las fechorías de la cuatrote quedará impune. Tarde o temprano tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pidamos por su conversión antes de que se topen de manos a boca con el juez supremo. Dios
por su misma esencia incorpórea, pone de manifiesto que sobrepasa de una manera absoluta, contundente y definitiva todo pensamiento humano. Y también le da a Santo Tomás otra explicación muy rica también, muy digna de tomarse muy en cuenta en nuestra vida práctica cotidiana, y dice así: si por los cielos entendemos espiritualmente la vida de los santos, de los que nos antecedieron en el sueño de la paz, que todavía no resucitan, pero cuya alma ya goza de la presencia de Dios, entonces podemos estar absolutamente seguros de que ellos son familiares de Dios, están familiarizados con Dios. De tal manera que cuando les pedimos a ellos, son nuestros intercesores, porque ellos se hablan, digámoslo así a la mexicana, familiarmente, se hablan de tú con Dios. Subraya entonces Santo Tomás la familiaridad de Dios con los santos y por lo tanto con los que oramos a ellos en su nombre. Y con esto queda exorcizado, es decir, queda tirado a la basura, ese grave error de pensar que a causa de su trascendencia, Dios no se preocupa de nuestras cosas. Hay una corriente muy poderosa en el mundo actual. Y los quiero prevenir. Esa corriente se llama deísmo. Deísmo, D-E-I, acentuada, S-M-O, deísmo. El deísmo considera que sí, que hay un supremo arquitecto del universo. Los masones son deístas. Los masones creen en un supremo arquitecto del universo. Pero dicen que una vez que Dios creó a la creación, que Dios creó al hombre, ojo, se desentendió de su obra, interpretando mal lo que la Biblia dice, y al día séptimo descansó. Como si Dios siguiera necesitado de descansar en el día séptimo, que ya tiene más o menos unos 4,000 millones de años, desde que arrancó con el gran Big Bang, la creación del universo. Para el deísta, entonces, de escuela masónica, Dios existe, pero no está interesado en intervenir en los asuntos humanos. Entonces es un Dios impersonal, que por supuesto no envió a su Hijo a morir por nosotros, que por supuesto no tomó carne de María Virgen, ni creció, ni vivió, ni predicó, y por lo tanto el masón no considera que Cristo es Dios, sino un profeta famoso, y lo ponen a la altura de Buda o de Mahoma. Es la trilogía de profetas masónicos: Buda, Mahoma y Cristo. Háganme el reverendo favor. Y dice Santo Tomás de manera muy incisiva: quiero que quede exorcizado el error de pensar que a causa de su trascendencia, Dios no se preocupa de nuestras cosas. Se ocupa y se preocupa. ¿Por qué? Porque Dios es muy cercano y es muy íntimo. Y aquí recurro a un famoso profeta, Jeremías, aquel que se la pasó llorando toda su vida. Por eso se dice: lloras como un Jeremías, porque su manera principal de orar era el llanto por la humanidad, el llanto por sus pecados, el llanto por su arrepentimiento y el llanto de alegría por su amor. Dios es muy cercano y muy íntimo a nosotros, tanto que el profeta Jeremías escribe:
Tanto, Señor, que tú, Señor, estás en nosotros. Estás en nosotros. No eres un Dios impersonal, eres un Dios familiar, cercanísimo a nosotros, que nos conoce y nos ama incondicionalmente, íntimamente. De tal manera que el que se condena no lo hace por decisión divina, sino a pesar de la voluntad divina. Porque como recordarán que ya les he dicho, y lo repito, lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. Tú, Señor, dice Jeremías en el Salmo 144, tú, Señor, estás muy cerca de los que te invocamos. Invoquémoslo. Mañana, tarde, moda y noche, incesantemente, mentalmente, verbalmente, en el comedor, en la cena, en el desayuno, en el trabajo, en la caminata, en las horas tediosas en donde tenemos que esperar algo. Invoquemos al Señor, porque estará cerca de quienes lo invocan. Por eso Jesús nos invita, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro propio aposento interior. Entremos en nuestro propio corazón. Entendiendo aquí la palabra corazón, no por el órgano cardíaco, sino por eso que los poetas llamaron corazón, algo así como el núcleo central de la personalidad, de los anhelos, de las potencias, de los sufrimientos, de las alegrías de cada uno de nosotros. ¿Sí? A ver, voy a hacer aquí una corrección, porque alguien metió el desorden y está pidiendo que el idioma que se escuche sea el inglés. Pues no, estoy hablando en español. Alguien metió una tecla involuntariamente y ya la eliminé. Estamos hablando en español, porque yo estoy seguro que mi inglés es bastante malito como para darme a entender en él. Y además, si hubiera una traducción al inglés, pues ¿cuántos de ustedes la entenderían? Bastante menos de la mitad. Así que batí esa petición de cambiar el idioma de español a inglés. Olvídenlo. Bien, continuamos. Y hay una tercera acepción que todavía alcanzo a platicar antes de terminar mi exposición del día de hoy. Y dice Santo Tomás en esa tercera interpretación de la palabra cielos. Dice, si por cielos entendemos los bienes espirituales y eternos, esta expresión indica la oportunidad y el acierto de la oración dominical, es decir, de la Santa Misa dominical, porque orienta nuestros deseos hacia las cosas de arriba, o dominical no en el sentido de la misa del domingo, sino en el sentido de la oración que se dirige al Domine, al Señor. Dominical viene de la palabra domine, que en latín significa el Señor, el que manda, el que gobierna. En este caso, por encima de toda potestad, por encima de todo trono y de toda autoridad. Porque orienta nuestros deseos, Dios, dice Santo Tomás, se encarga de orientar nuestros deseos hacia las cosas de los cielos y nos configura, nos ha configurado, como cuando se configura una computadora, ¿sí? Entendiendo que nuestro cerebro es una máquina millones de veces más compleja que una computadora, por complicada que sea esta máquina, nos configura para que nuestra vida sea semejante a la de Cristo, que ya está en los cielos. Quiero terminar esta exposición recordando las tres palabras más importantes. Imitar a Cristo, contemplar a Cristo, desear a Cristo. A estos tres verbos se reduciría
el meollo de la vida del verdadero cristiano. Bien, el siguiente párrafo ya es otro versículo de la oración del Padre Nuestro, que es santificado sea tu nombre, pero sería muy largo meterlo en esta misma sesión, por lo que prefiero que en esta ocasión nos quedemos aquí y pasemos de inmediato a nuestra sesión de preguntas, aportaciones, consultas, dudas y comentarios. Bien, permítanme un momento, por favor.